grabar. Recording is on. ¿Todos escucharon eso? Sí. Sí. Entonces, Ok. se ¿Están escucha, viendo se ¿están escucha viendo la de fondo imagen? se escucha de fondo un televisor o algo. Se escucha como... Sí, yo voy a apagar mi sonido porque es que no... Aquí, Ustedes mi ven mamá lo que viendo estoy novelas. compartiendo. ¿Ustedes están viendo la pantalla que compartí? No. No, Sí, yo estoy Natalia. viendo tu pantalla, Nat. ¿Y qué ves ahí? Nos vemos nosotros tres. Ay, qué hola. Ah, bueno, eso sí. Cambia de pestaña. Es que como el video lo tengo en el computador, entonces no sé qué. Pues estamos viendo tu monitor. Es que Avon, Estabas de compras de IVA. de mi mamá que quiere comprar cosas para llevar de regalo a la gente. Entonces, que la loción y que no sé qué cosas hay. Entonces le estaba haciendo el favor porque ella para comprar online se vuelve un 8. Ahorita les mando el video porque si no me pongo acá a bobear con esa cosa. Listo, sí, mejor hagámosle la grabación, ¿les parece? Listo. Con eso no perdemos el encuentro. Esperen, saco aquí el guión. Voy a pedir el favor de que el... ¿Se escucha mucho en la televisión? No, Leve, muy, leve. sí. Yo voy a cerrar la puerta de mi mamá porque mi mamá habla por teléfono y habla como a 30 metros de... Esperen, De ya aquí vengo. se escucha, me queda mi mamá. Es que yo la escucho, si yo la escucho, desde acá ustedes la pueden estar escuchando. Ah, ya. Siento yo, ya vengo. Estamos hablando del título. Nata propuso un título que me pareció muy chévere. Para dejar eso de una vez para el audio. Nata, ¿te acuerdas cómo fue que lo De parche con el arte. de parche con el arte? Ya te lo voy a decir a mi madre que voy a cerrar la puerta, un momentico. Todo bien. Todo esto se edita. Sí. Hoy que no es entrevista, ¿qué título sería? Como conversación, ¿Sobre la Mac? ¿sí? Vale. Sí, muy tranquilo.
tranquilo el tema, ¿no? Y afuera que el mundo estalle. Que se acabe esta vaina. Conversación. Bueno, esto, a ver, más o menos cómo queda. Hello, Hola, hello, hello, hello. listo. Nata va a ser nuestra introductora. ¿Cómo así? ¡Qué susto! Sí, organicemos eso. ¿Quién habla primero? Natalia, después Luis y yo hablaría como de último, ¿les parece? ¿O cómo sería? ¿Y qué digo? Ahí está el guión, tú fresca, tú fresas. ¿El guión de podcast? ¿Es lo que Sí, dice? yo lo que no sea importante lo voy a poner en otro color. ¿Dónde estás tú escribiendo? Yo lo estoy colocando aquí. Entonces, el podcast, este canal, el podcast como tal se llama La Mesa, ¿no? Se llama La Sí, Mesa, sí. Entonces es como a la larga decir como, bueno, los invitamos o buenas tardes, hoy estamos reunidos para darle gracias a... No, mentiras. Dándole gracias, ¿cuál reina, pues? cantas el himno Gracias. nacional. Primero el himno nacional. Entonces, como buenas tardes a todos. Es que, a ver, mi voz. Voz de locutora, a ver. No, yo no tengo voz de locutora. Pero Natalia tiene una voz muy chévere. Sí, sí, sí. Sí, será. Yo que me escucho Sí. toda ridícula cada vez que hablo, es como ña, ña. Eso es normal. Eso es normal que uno mientras se acostumbra a escuchar su propia voz. Sí, no. Dice que cuando uno ya quiere su voz es porque Yo ya... tengo dos voces, las voces, ¿Cuáles dos voces? yo tengo la voz seria de audiencia, como señores, señores senadores, por favor. Y la voz de me importa cinco todo, hagan lo que quieran con el mundo. Vea, ¿saben? Relajémonos y empecemos aquí a charlar un poco, ¿les Listo. parece? Listo, listo, va. Y bueno, entonces, si quieren, déjenme yo hago el intento. A ver. Bien, bueno, mis compañeros, los invitamos a... Estamos empezando con el primer capítulo de las charlas del podcast La Mesa, que es un podcast creado por la MAC, la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura. Eh, y este podcast tiene la intención de informar y acercar a la audiencia y al sector artístico a conocer más sobre la situación del sector cultural que se está viendo actualmente a través de, pues vamos a hacer como unas charlas y también vamos a hacer una entrevista. La intención del podcast va a ser algo más tranquilo, donde pues vamos a tener como una conversación entre amigos y pues vamos a estar teniendo preguntas en algunos capítulos, vamos a tener invitados y por el momento vamos a simplemente a dialogar en este podcast del día de hoy. Bueno, el título va a ser De parche con el arte y vamos a hablar sobre la MAC, cómo fue que arrancó la MAC, en qué situación nos encontramos en el sector cultural y digamos que este va a ser el intro que vamos a utilizar pues, el primer capítulo que vamos a utilizar para el resto del contenido de la mesa, de este podcast La Mesa. Entonces, bueno, en este momento estamos tres personas. Entonces están mi compañera Natalia Guevara, mi compañero Santiago González y quien les está hablando, pues Luis Barrero. Eh, entonces, pues igual vamos aquí a dialogar tranquilo sobre el tema y bueno, Nata, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo vas? Bien, Todo bien. bien, todos estamos bien. Bueno, pues yo soy Natalia, estoy en la MAC desde más o menos que noviembre del año pasado.
se da, digamos, como esa entrada a la MAC debido a las movilizaciones que se empezaron a realizar en Bogotá, en contra pues de las políticas del gobierno. A través del sector cultural pues nos reunimos desde diferentes lugares como para originar un espacio en el que pudiéramos dialogar y de alguna manera enterarnos un poco más de lo que estaba sucediendo en el país con respecto a la cultura, y pues se dio la mesa amplia por el arte y la cultura. Sé que la mesa se formó mucho antes, ¿no, Luis? Antes de que yo, digamos, como que yo llegara. De hecho, bueno, tú llegaste bueno, la MAC como tal se formó el 15 de enero. Se hizo una reunión de este año precisamente, pero se venía cocinando como una reunión de todo el sector cultural. Ya se había tenido una asamblea, pues por lo menos desde mi parte, desde la parte audiovisual, del sector audiovisual, ya nos habíamos tenido algunas reuniones y se generó un grupo que se llama la Asamblea Nacional Audiovisual. Y a partir de ahí nos estuvimos reuniendo, pues estuvimos yendo al Congreso más o menos para diciembre, pero obviamente todo estalló para hace un año exactamente, el 21 de noviembre, hace un año, de todas las manifestaciones que pues están ocurriendo simultáneamente en toda Latinoamérica, y pues aquí en Colombia no era la excepción, precisamente pues porque la gente ya está muy cansada de toda la situación del manejo político y la poca atención que se le está dando al proceso de paz, y lo que eso está perjudicando al sector cultural. Entonces, a raíz de eso, después de que se habló con varios congresistas, ellos nos decían como, miren, aquí está viniendo gente de música, gente de danza, gente de teatro, gente de artes plásticas, del audiovisual, todos por separado del sector cultural, con las mismas problemáticas, y nosotros sentimos que ustedes tienen que organizarse. Entonces, digamos que a raíz de esa propuesta, de ese planteamiento, pues decidimos generar un grupo, y ya para el 15 de enero de este año, pues decidimos que se invitarían bastantes personas, se reunieron de diferentes colectivos, organizaciones. Dentro de esas organizaciones, pues estaba la Asamblea Nacional Audiovisual, estaba la UNA, bueno, habían más organizaciones, el Paro Suena. Digamos que estos fuimos los primeros que arrancamos. De parte de la organización que yo vengo, represento, es la Asociación Internacional de Films Animados. Y bueno, ahí arrancó todo. Y ya pues nada, ya saben el resto de la historia, que arrancó la pandemia para marzo, Sí. se cortó todo el proceso del Comité Nacional del Paro que se venía desde el año pasado, y pues prácticamente ahorita se está volviendo a retomar. Entonces, no sé ustedes qué parte de la historia más se saben de la MAC. Pues yo sé más o menos que, bueno, digamos, yo nunca he estado presente pues físicamente en ninguna reunión, todo ha sido como online, pero la misma virtualidad ha hecho que se generen, es curioso, ¿no? Que se genere todavía mucho más redes y más uniones que cuando estábamos en la no virtualidad, cuando antes de la pandemia. Tanto así que dentro de ese conocimiento de gente, pues conozco a Santiago, que está ahorita conectado con nosotros, también Santiago González, que es de Juntanza Cultural. Entonces, digamos, organizaciones que uno pues no conocía o que no percibía, realmente no se da uno cuenta del montón de organizaciones, asociaciones, corporaciones, colectivos, gestores que están pues en la movida cultural en diferentes lados, porque pues las personas de Bogotá, pienso que se tiende como a centralizar un poco la idea del arte también y de la cultura, ¿no? Creo que a veces estamos muy alejados de lo que está sucediendo realmente fuera de Bogotá, y creo que parte de estar en la MAC, eso fue lo que más me llamó la atención, la atención, que era poder estar con muchas más personas, conocer realmente de primera línea qué era lo que estaba pasando. Yo no sé si Santiago piense lo mismo, sienta lo mismo, o cómo fue esa llegada también tuya como a la MAC, o qué piensas, digamos, como de que se hubiera dado todo esto. Gracias, Natalia, Luis, y a las personas que escuchan este podcast
que bueno, precisamente es un ejercicio que consolida diversas voces que estamos en los territorios en Colombia. La MAC, precisamente yo la fui conociendo por los comunicados que se dieron a conocer a principios de este año 2020 y los fui leyendo en las redes, comunicados, cartas, documentos muy sólidos de análisis sobre la situación cultural del país. Y bueno, ya luego fui como viendo un poco más que en efecto estaba integrada por colectivos artísticos y culturales de diversas regiones, de Cartagena, de Cali, de Bogotá, bueno, de diversos lugares. Y a través de la Coalición de Trabajadores por la Cultura, a través del maestro Ricardo Arcos Palma, pues surge la invitación a la coalición y también a la MAC. Y eso fue pues por ejercicios que también veníamos haciendo en el grupo que yo integro en Boyacá, que se llama Juntanza Cultural, y digamos que quedo como representando también a la Juntanza Cultural dentro de la MAC. Muy interesante sobre todo cómo llega la MAC a conceptuar el hecho de varias situaciones que están ocurriendo en la cultura en Colombia. Como ya lo han dicho ustedes, estamos atravesando por un momento histórico, un proceso de paz, una serie de manifestaciones, de paros. Precisamente hoy, 21 de noviembre de 2020, se cumple el primer año del paro nacional. Y bueno, digamos que muy importante el hecho que también el sector artístico y cultural se va vinculando a la manifestación y a, digamos, la lucha o la búsqueda de un país más equitativo en todo lo social y por, digamos, claramente también, en consecuencia, pues, por los derechos culturales. Entonces, lo que la MAC ha ido conceptuando en torno a cómo es el sector artístico y cultural en Colombia resulta vital precisamente para las decisiones de quienes hacen las leyes en el Congreso de la República y quienes dirigen este país. En este momento, entonces, diría que la MAC está cumpliendo una función muy importante, que precisamente es una mesa amplia de diálogo, de diversas visiones de lo cultural, de diversas visiones de los territorios, de diversos procesos artísticos y culturales en los territorios, y poderlos canalizar a través de documentos, a través de reuniones, a través de chats, de conversaciones que han ido llegando y tomando vocería muy importante en el Congreso de la República, en un Congreso que no se caracteriza precisamente por ser, digamos, muy conocedor de la cultura, ¿verdad? Entonces, qué importante esta función que está cumpliendo la MAC. Y bueno, diría que empecé o ingresé hacia el mes de abril, es decir, llevo varios meses ya aprendiendo, compartiendo y tratando de aportar a estos cambios sociales que nuestro país requiere. Yo tengo como una apreciación con respecto a lo que es organizarse. A mí se me hace súper importante que esto se esté dando, pero siento de alguna manera que no ha sido un trabajo fácil durante todo este tiempo. Y no sé si ustedes también sientan lo mismo, lo hayan percibido de la misma manera, y es como el sentir generalmente como que las personas, como que el mismo sector cultural evita organizarse, existe como una tara o un rechazo al organizarse. No sé si esto se ha dado por esa noción tan errada durante los gobiernos que hemos vivido de sentir que el sindicato es algo con alguna imagen, pues digamos como
por decir, negativa de las personas que están en sindicatos o de las personas que están en agremiaciones o las personas que de alguna manera se organizan para buscar mejorías frente a alguna política que los está afectando. Yo siento que desde el sector cultural esto se ha complicado un poco precisamente por esas nociones que se tienen de agremiación, de organización, de sindicato, como se quiera pensar. Yo no sé si ustedes desde que entraron o en el tiempo que hemos estado, si de algún momento han pensado si eso, si realmente si eso es algo que limite el organizarse o si de pronto es un imaginario que yo tengo, no sé. Sí, bueno, acaba de llegar Mauricio Clavijo, que él hace parte de un sindicato y pues nos gustaría que nos compartiera un poquito sobre el tema del sindicato y bueno, parte de cómo se conformó la MAC, nos parece interesante para que la gente entienda un poquito de toda la situación que está sucediendo. Mauro, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre esto de la MAC. Uy, me agarraron como desprevenido. Yo pensé que estábamos con Iris. No, Iris no llegó, pero aquí estamos haciendo el primer podcast, que es una intro a lo que es la MAC y pues para que la gente vaya conociendo sobre nosotros. Ah, genial, genial. Pero me pueden como contextualizar un poquito la pregunta. Es que entendí la pregunta, pero no entiendo un poco Yo el contexto que estaba diciendo. estaba diciendo, Mauro, como que a veces yo pienso que no ha sido como tan fácil el organizarse, o sea, la MAC se ha mantenido y se mantiene pues porque creo que individualmente todos tenemos como unas ganas grandes de que se cambie las políticas o de alguna manera generar algún cambio, ¿sí? De no quedarnos como estáticos, inmóviles frente a lo que está pasando, pero partiendo como desde el inicio de cómo se conformó la MAC, no ha sido un camino fácil y yo siento que no ha sido fácil porque de alguna manera creo que el sector tiene miedo o de alguna forma se ha vendido una idea errónea, errada sobre el organizarse, el crear sindicatos, el crear agremiaciones, el crear organizaciones, el organizarse dentro de una línea de poder ciudadano, porque al parecer en los gobiernos que hemos estado viviendo, que no han sido los mejores, eso ha sido de alguna forma como que se vuelve ¿cómo se dice la palabra cuando se vuelve demonio? Se vuelve demoníaco, pues se vuelve como algo como que termina siendo malo, ¿sí? Para el mismo sistema en el que estamos. Entonces, para mí eso es lo que yo siento. Tú de alguna manera sientes que sí, que la organización, que el agremiarse, que el unirse dentro del sector cultural o dentro de cualquier sector es complicado y se da por esta razón o crees que se da por otra razón o simplemente crees que no hay ningún problema y que sí estamos preparados para organizarnos como ciudadanos? Bueno, la pregunta es muy extensa y hay un par de cosas ahí como bien complejas y también más o menos diferente, ¿no? Como que me arrepentí de decir que era más o menos. Pero bueno, se trata de lo siguiente. O sea, primero que yo siento que a esas alturas sí hemos evolucionado muchísimo en la necesidad de organizarnos, ¿cierto? Yo llevo con esto de la organización hace como prácticamente como 20 años mirando y luchando y organizándome de diferentes maneras, o sea, con la gente con la que hemos participado en otras organizaciones, hay gente que ya no está en esta actual organización, en esta última que es el sindicato, pero en las primeras sí, que son organizaciones de tipo civil, digámoslo. Y buscando un poco ese tipo de organización, tuve la oportunidad de viajar a Argentina y conocí el sindicato argentino y descubrí que lo que teníamos que hacer, eso fue hace como casi 20 años, era un sindicato, ¿cierto? Y yo llegué muy feliz y contento con esas ideas aquí al país a transmitírselas a mis compañeros. Y uno de ellos me dijo, váyase para mierdas, guerrillero hijo de puta. Me lo dijo así con las palabras. Entonces yo entendí que el camino no era fácil y que había que cambiar muchísimo en el imaginario de las personas. Hoy, esa persona que me dijo eso ya
cambió completamente de su idea y aunque todavía no hace parte de un sindicato, me dijo que sabía, que ahora sabe que lo pertinente para un trabajador es organizarse dentro de una entidad sindical, ¿cierto? O sea que hay un poco de estigma, hubo y todavía sigue habiendo un poco de estigma alrededor de la organización sindical, ¿cierto? Aunque ya estamos un poco más abiertos, además porque nos hemos dado cuenta que los extranjeros sí se organizan dentro de entidades sindicales y que eso no pasa nada, que está bien hecho, está bien visto y que esas entidades incluso ayudan a que un sector crezca, ¿cierto? Bueno, y lo otro es lo que tiene que ver con la organización específica de la MAC, ¿cierto? Con la organización específica de la MAC se dio porque un grupo de personas que teníamos esa intención de organizarnos o que sabemos que tenemos que organizarnos, entonces hemos llegado a un grupo, a unas reuniones. Sin embargo, yo siento que en un principio habían unos intereses diferentes a los legítimos de la organización social para trabajar por los derechos de cada cual o de cada una de las entidades que son en definitiva los derechos de todos. Pero habían personas dentro de esa entidad que tenían un objetivo político desde el punto de vista partidista, mejor, ¿cierto? Y eso hizo que hubiesen algunos tropiezos y algunas dificultades. Después se solucionó, después se abrió un poco más la participación, después cambió y siento que ahora estamos en un proceso completamente diferente, en un proceso en el que debemos estar absolutamente todas las personas que queremos que el país progrese y que el país cambie en ese sentido de organizarnos. Claro, y que no solamente sea como que se organicen frente alrededor de la MAC, o sea, porque a veces uno escucha, y pues no digo a veces como si no lo conociera, he escuchado de algunos compañeros que dicen como, pero es que porque tiene que ser con la MAC, ¿sí? Porque o sea, ¿qué es la MAC y por qué específicamente con ellos, ¿sí? Entonces yo les digo como que no es específicamente que tenga que existir, como que seamos nosotros como los que estamos organizando a que el sector cultural se movilice, no, es que se asuman también cada individuo, cada agente cultural, cada artista, cada creador, que realmente cada uno puede llegar a ser líder de algún movimiento cultural y que eso no se necesita pues de demasiada sabiduría, sino más bien de demasiada conciencia hacia lo que se está buscando dentro de el desarrollo de unas políticas culturales que sean justas. Entonces, lo que tú dices de todo este proceso que ha tenido la MAC, que sí se ha avanzado, es precisamente creo que es porque cada individuo que forma en este momento la MAC es porque está consciente de que tiene una labor y que es una labor activa dentro de la sociedad y dentro del el mundo pues de la cultura, que si no es así, pues entonces estaríamos pues todavía mucho más en condiciones de más desventaja de las que estaríamos pues si no nos uniéramos. Entonces, para mí la MAC significa eso, es como un poder también de unión, es un poder ciudadano, es un poder activo todo el tiempo que de alguna manera ha facilitado el diálogo con el gobierno, ¿sí? A pesar de que el gobierno no quiera hablar, ¿sí? Porque es lo que decíamos con Santiago el otro día en alguna de las audiencias a las que estuvimos, es que es un gobierno que está sordo, ¿sí? Y creo que esa es una sensación que no solamente la tiene o la tengo yo, sino que creo que todos en algún momento dentro de nuestras conversaciones que hemos tenido, entre esos chats que hemos tenido, en las largas horas que hemos tenido hablando, nos hemos dado cuenta que realmente tenemos un gobierno que es totalmente sordo hacia lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Sí, y yo creo que también hay algo interesante ahí también eso, y es que este tipo de organizaciones es de todos, pero tampoco es de nadie. Entonces, en ese sentido, todo el mundo es bienvenido y todo el mundo pues debe como tener un mínimo de armonía para comunicarnos con otros y no pensar que la MAC tiene unos propietarios o porque si hay un grupo de personas que son los que más opinan, los que más hablan, los que más proponen, haya que hacer exclusivamente lo que dicen esas personas, porque eso también pasa a nivel de las organizaciones específicas, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo, en cine
hay aproximadamente 4 sindicatos en este país, en Colombia. Tú vas a un país como Argentina y tienen uno solo, porque ya saben que la entidad no le pertenece a una persona. La entidad es un ente que le pertenece al grupo. Y creo que eso también es importante, ¿no? Que la gente también sepa que el que quiera es bienvenido y aquí también se pueden desarrollar todas las ideas que quieren desarrollar afuera. Claro ¿Cierto? que es así, sí, es así. ¿Tú qué piensas, Santi? Bueno, varias cosas en cuanto a lo que han dicho y en específico esto que plantea Mauro Clavijo del tema de las organizaciones culturales. Miren que es muy particular en Colombia. En Colombia, por un lado, se estigmatizó durante las últimas décadas a los sindicatos en general y por otro, en lo artístico como tal, no hay organizaciones en ese sentido. Casi que bueno, existen muchas organizaciones con personería jurídica, pero como ONGs culturales, ¿cierto? Pero como que unos lugares que agremien al sector y que permitan pensar el tema de política pública y derechos culturales, digamos que hasta ahora están surgiendo, por supuesto se están dando varios grupos, pero en esto debo decir pues que la MAC se convierte en una matriz muy importante. Debo decir que en alguna medida es un espacio de encuentro donde estamos convergiendo, como acaba de decir Mauro, diversas visiones. No es propiedad de alguien en específico, de un grupo en específico, sino que es una construcción colectiva. Y en torno a lo que decía Natalia y Luis, precisamente en ese hecho de organizarnos, creo que es fundamental esto que viene sucediendo en Colombia, es organizarnos como grupos de artistas, como colectivos, como personas que también tenemos derechos culturales, que también tenemos derechos sociales y que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Otra cosa es que este gobierno y este país no los ha cumplido. Y termino diciendo una parte y es que cultura es el último lugar de inversión dentro del presupuesto nacional. Y esa es una de las cosas a las que le hemos estado poniendo, digamos, gran discusión. No puede ser que este país tenga en los primeros renglones de inversión del presupuesto nacional a la guerra y cultura, por ejemplo, esté en el último lugar de inversión. Esas son cosas que este país tiene que cambiar totalmente. Sí, parte de eso que estás diciendo es el gran motivo por el cual la MAC también se crea, ¿no? Dentro de las peticiones que se hicieron a inicio del año, creo, si no estoy mal, Luis, me corriges, como para marzo, se estaba pidiendo un aumento del presupuesto en la cultura, pero pues vemos que, pues primero, pues eso no va a pasar de un día al otro, pero es que tampoco puede pasar si somos solamente un sector el que lo está pidiendo. Si entre todos creyéramos que el presupuesto de la cultura, el Ministerio de la Cultura debiera ser de acuerdo a las necesidades del sector y del censo real de un sector que está consolidado desde diferentes lugares por muchísimos actores, pues las cosas serían diferentes. No sé si entre todos pensamos esto, lo mismo que la base de que cambie un poco también esa política es abarcar un poco más a la comunidad cultural pues desde el presupuesto, ¿no? Sí, pues digamos que una de las peticiones que se habían hecho dentro de nuestro pliego de peticiones estaba lo del 2% para la cultura. Ese 2% saldría del presupuesto nacional de la nación. La idea sería eso, es una recomendación que viene desde la UNESCO, precisamente porque con esa proporción es que al hacer esa inversión el Estado en la cultura, pues los países surgen con ciertas características sociales que mejoran las condiciones, sobre todo condiciones con las que vivimos aquí en Colombia por la guerra de más de 50 años. Y a raíz de toda esa guerra, pues también se estigmatiza pues la parte de las agremiaciones y las asociaciones. Muchos sindicatos pues no de la cultura en general, se fueron exterminando precisamente porque pues hay obviamente unos intereses industriales que pues evitan que la sociedad o la comunidad se una
frente a unos derechos que tiene. Entonces, ahorita con todas las movilizaciones que está ocurriendo, precisamente es como volver a retomar eso, seguir con la lucha de pedir. De hecho, el día de hoy hay unas manifestaciones en rememoración de lo que ha sucedido desde el año pasado y dándole continuidad, pues teniendo en cuenta que este año estuvimos relativamente quietos debido a la pandemia, pero que ya después de varios meses nos vemos abocados a que las marchas tienen que seguir, y no solamente las marchas, hay que entender que un proceso de documentación y de peticiones legales que se tramitan a través del Congreso y de diferentes instituciones son necesarias para acompañar estas movilizaciones. No se trata que simplemente salimos a marchar porque sí, sino todo esto tiene que venir acompañado de una parte de peticiones escritas, y creo que la MAG es fuerte en eso, en el sentido que estamos pendientes de lo que va pasando, sobre todo con el desarrollo de las políticas públicas frente al sector cultural. Es un tema que de pronto no hemos tocado aún, pero que seguramente en los próximos podcasts lo vamos a tocar más a profundidad, y es el tema de la economía naranja, que pues obviamente el sector cultural no está de acuerdo, y que la sociedad, la verdad es que no entiende a qué se refiere todavía la economía naranja. Afortunadamente, pues nosotros ya lo hemos venido estudiando. Luis, y, Luis, y Luis, perdóname que te interrumpa un segundito. Qué pena que te interrumpa. Mira, es que algo que dijiste que me parece sumamente importante es sobre las personas que están ahora en la MAC, ¿cierto? Y yo siento que sí es importante decir que hay mucha gente, entre ellos artistas, hay investigadores, bueno, hay una cantidad de personas que yo en este momento no recuerdo cuáles son sus actividades, sus profesiones, que es gente que se piensa este país, se piensa la cultura y hace unos aportes académicos y presupuestales y de propuestas muy, muy importantes, y por eso siento que toda la gente que pueda venir a enriquecer esto que se llama la MAC es bienvenida y se puede encontrar con grandes sorpresas. Y hay algo que dijiste también que me parece que o sea, se debería tomar por otro lado, porque digamos, la palabra que utilizaste creo que no es la más adecuada, diciendo que necesitamos pedir, ¿sí? Como que necesitamos pedir al Estado o al gobierno. No es pedir, es exigir, ¿sí? Es exigir, y creo que todos nosotros tenemos el derecho de exigir. Si todos los que estamos en la MAC, todos los que están fuera de la MAC, todo el sector cultural está en todo el derecho de exigir, porque somos el poder, ¿sí? Somos los que estamos eligiendo a todos estos servidores públicos, que son los que están ahí pagados con nuestros impuestos, y que se quite un poco esa mentalidad, sí, que nos han vendido, que es que nosotros queremos las cosas regaladas, que el sector cultural pues siempre está como en la indigencia, como en la precariedad. No, nosotros tenemos todo el poder, porque el Ministerio de Cultura y el sector cultural se hace grande es gracias a que están los actores, a que están los actores culturales, a que están los pintores, los artistas, los literatos, los músicos, los cineastas, los videógrafos. O sea, es un espacio supremamente inmenso, que es lo que tú también decías, Mauro, de la gente que conforma la MAC, y la gente que está alrededor de la MAC es gente que está metida día a día y levantándose todos los días, es para construir realmente un país diferente a través de la cultura. Entonces, fuera de que tengamos que pedir, no es la palabra pedir, sino es exigir, y creo que para eso realmente se organiza la cultura, ¿no? Es para exigir y para hacer cumplir pues las políticas que sean justas, y no políticas injustas para el sector. Sí, dos cosas que han dicho aquí muy importantes todos los compañeros, y es que los derechos se exigen, y los exigimos en las calles, los exigimos también desde los documentos, desde la reflexión teórica, desde la conversación, desde el análisis cultural, pero también porque somos personas que en nuestros territorios hemos construido procesos, hemos construido con la sociedad. Y esto lo dejo como
para ponerlo sobre la mesa para futuras conversaciones en las que seguramente iremos abordando, y es que la cultura la hacemos con la sociedad. Las artes también obedecen a ser una semilla, un camino y un fruto que se da en ese cultivo, pues cultura viene de allí, de esa etimología del cultivo, y se da por ese hecho que sucede al reunirnos, al entendernos en nuestro tiempo y en nuestro espacio, y en ello pues los artistas y gestores y creadores culturales todos los días, como lo ha dicho Natalia, nos levantamos a trabajar, a pensar y a hacer país, como lo ha explicado Luis y Mauro. Gracias. Bueno, yo de pronto pienso que ya vamos cerrando Sí. este podcast. Pues la verdad fue muy grato este nuevo espacio que nos estamos dando, sobre todo para hacer conocer la MAC y poder interactuar más con las comunidades. Pues en próximos capítulos tendremos invitados, esperamos que sean de diferentes regiones del país y con sus historias, que nos cuenten un poco de lo que están haciendo y bueno. Entonces, y también invitar a la gente si quiere saber, digamos, qué acciones se han estado haciendo desde la MAC. La gente que pues escucha este podcast nos puede seguir en las redes sociales, en donde estemos por ahí. No somos una organización gigante, pero tampoco somos pequeña. Entonces, pues queremos que crezca más de alguna manera, y si no crece por nuestro lado, pues que crezcan varias organizaciones por todo el territorio nacional. Creo que es lo ideal y el motivo pues prácticamente de reunirnos hoy y de seguir reuniéndonos es para crear pues seguimos haciendo ruido porque pues hay que aguantar en medio de un gobierno pues que no ha querido escuchar. Sí, entonces a la larga es como invitar al sector cultural a que se siga organizando. Pues los vamos a invitar de todas maneras que sigan a la MAC en sus redes sociales. Nos pueden encontrar como @MAC Colombia en Twitter y Facebook, y en Instagram como MAC _Col. Y ahí nos pueden estar siguiendo. De todas formas, si quieren nos mandan como preguntas o pues quieren participar en estos podcasts, nos pueden enviar mensajes por las redes sociales y con mucho gusto. La idea es que pues, la comunidad vaya creciendo más aún y podamos hacer pues buenas políticas públicas que beneficien al sector cultural y al país como realmente se necesita. Entonces yo creo que le damos como el agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy, pues Nata, a Santiago, a Mauricio, muchísimas gracias. La verdad, pues obviamente este panel, esto es una mesa de amigos que tratamos sobre temas específicos de la cultura, pero que seguramente irá mutando, seguramente no todos los días o en cada capítulo no vamos a estar los mismos, nos vamos a ir rotando porque hay varias personas dentro de la MAC que van a querer aportar en estos capítulos de los podcasts. Entonces, pues no sé, si quieren dejar algún mensaje final y pues para cerrar. Pues hoy estamos muy serios, las próximas veces va a estar un poco más relajado la cosa, pero pues que la gente sienta que pues aquí es los nervios la primera vez. Los nervios de la primera vez, exacto, pero no, que todos sientan que pues que todos estamos buscando un camino real como para llegar a un cambio, ¿no? A veces pues puede ser uno muy soñador, pero pues es mejor soñar que vivir creyendo que nada se puede hacer. Entonces, pues nada, invitados todos y gracias a Luis por generar este espacio y a todos, porque creo que lo hemos generado en la lucha y en el camino durante todo este tiempo, ¿no? Mi reflexión final sería que como personas de las artes y la cultura y la sociedad, yo creo profundamente en que este país puede cambiar y lo cambiamos desde la inteligencia, desde las ideas, desde crear otros mundos posibles. No puede ser que no podamos contra la barbarie. A esta barbarie en la que han sumido los malos gobiernos y la guerra al país, a esta barbarie la podemos cambiar desde la educación, desde la cultura, desde el campo, desde una vida más vida, como dice el poeta, y así vamos a seguir haciendo camino. Y bueno, la MAC, que es una mesa, es para eso, para encontrarnos a conversar
con un café. Hoy estoy con un juguito, pero bueno, seguimos conversando y seguirán otros en los próximos podcasts. Gracias. Vale. Bueno, un abrazo a todos, gracias. Vale, un abrazo, que estén Falta bien. Mauro, falta la reflexión final. Mauro nos tiene en expectativa ahí. No se quedó callado. No, es que hay que encender el micrófono y queda uno hablando solo. Tu reflexión, Bueno, digamos para cerrar. que como reflexión final, pues siento que MAC, al ser mesa amplia por el arte y la cultura, entonces dentro de ese espectro de amplia cabemos todos, no solamente los que se dediquen al arte desde el punto de vista artístico, pedagógico, de pensamiento, sino también los trabajadores del arte. Y pues si nosotros mismos no hacemos algo por nosotros mismos, pues ya vemos qué es lo que nos espera, ¿no? Muchas felicidades para todos. Sí, así es. Toca Vale, muchas gracias a todos. toca seguir haciendo cosas así de aquí en adelante. Vale. Seguimos hablando, ¿no? Igual no vamos a cortarlo, pues, se puede editar todo. Todo es editable. Todo es editable. Yo voy a cortar Natalia, la tú hablas. grabación. Dime. Yo corto la grabación, pero aquí seguimos. Ok, pero si la cortas, la guardo.